Buenos días a todos. Hoy nos encontramos acá en el Hospital Psiquiátrico de San Camilo, haciendo nuestra entrevista del espacio de etnografía de la materia de antropología. Hoy comenzaremos con una entrevista al psiquiatra. Vamos a ver. Ya estamos acá en algunas mujeres donde se encuentra el psiquiatra Dr. Carlos. Vamos para allá. Bueno, estamos en el servicio de algunas mujeres del Hospital Psiquiátrico San Camilo. Este es un servicio que desde que el hospital se abrió en el año 53 siempre ha funcionado. Entonces se mantienen separados hombres y mujeres por las dificultades que se presentan de índole sexual, ¿no? Para evitar estar en esa vigilancia de que no pasen cosas. Pero se llama agudos porque el tiempo en el que están hospitalizados no va más allá de 15 a 20 días. Cuando tienen más de 20 días se considera que el paciente tiene una estancia prolongada, que el medicamento o el tratamiento instaurado no está funcionando, y entonces se hace una junta de médicos psiquiatras para determinar qué cosas hay que hacer y cuánto más hay que estar con el paciente para poder hacer que se le Primero que todo, ¿qué casos han sido los más severos en los últimos años y debido a qué aspecto social, personal o familiar se dan? En este momento tenemos una paciente de 37 años con un trastorno afectivo bipolar, con un consumo de sustancias, de una clase social de escasos recursos, que estaba en Chalón hospitalizada, pero tuvo un problema con otro usuario, una compañera, y la apuñaló y esta otra señora murió. Entonces está en el proceso de juicio, pero mientras tanto está hospitalizada y ya lleva 390 días hospitalizada. Se está esperando que el juez termine el caso. Ella, cuando causó ese homicidio, estaba en condiciones de actividad psicótica, por lo tanto el juez, que es el que determina eso, debe considerar que es una persona inimputable, o sea que no era responsable del delito cometido, pero por ser inimputable tiene que pasar a un servicio que se llama inimputables, donde se le brinda tratamiento por un tiempo equivalente a lo que sería una pena en prisión. Entonces, digamos que es un caso importante. También tenemos a otra paciente que fue la que en el hotel del barrio Caute ahogó a los dos hijos de ella. Entonces está aquí hospitalizada, ha estado viniendo y entrando en la cárcel por cosas de depresión a raíz de ese episodio de que causó ese feminicidio. Entonces, en este servicio pues tenemos dos casos importantes, pero casi que en los servicios vemos que hay una representación de lo que somos como sociedad, la depresión, la ansiedad, de las personas que se enferman. Lo más importante cuando llegan por el servicio de urgencias es buscar que ni ellos se hagan daño ni le hagan daño al personal que lo está viviendo, enfermeros, enfermeras, a la jefe de enfermería, a los senadores y a los médicos, en general, a los especialistas que estén ahí. Entonces, lo primero que se hace es cuidar por la integridad tanto del paciente como de los que están acudiendo. Segundo, tener un buen informante, o sea que haya alguien que nos cuente qué es lo que está pasando y cuándo está pasando para poder elaborar una buena historia clínica. Muchas veces nos trae esta policía y es porque atienden la urgencia y saben muy poco. Después se hace trabajo social para poder localizarlo en un familiar, que nos cuente qué está pasando. Generalmente encontramos que no se están tomando los medicamentos, que permanecen en la calle,
que consumen sustancias. Entonces todo eso agrava las cosas, pero de entrada, cuidar que la integridad de las personas sea cuidada. ¿Qué se puede hacer con los pacientes que tienden a ser violentos o agresivos? Yo diría que tener una mejor capacitación y respuesta tanto en la calle como en un sitio como estos que está especializado. Que la gente reconozca cuando alguien puede agitarse, porque hay cosas que si uno sabe identificar hace que uno más bien evite estar cerca de una persona así porque puede causarle daño. Entonces, el alzar la voz, el golpear objetos, el partir cosas, pueden identificar en una persona que está a punto de ponerse más violenta. Entonces, siempre tratar de hacer contención, y la contención no la puede hacer una persona, pero para eso aún las personas que intervienen tienen que ponerse de acuerdo cómo van a acercarse a alguien, y no se puede acercar a uno porque puede causar mucho daño. Entonces, estar atentos y saber hacerlo, pero lo que uno ve en la calle es que la gente se asusta y puede esa persona seguir causando daño porque va cogiendo confianza a una persona y la va lastimando. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes con trastorno o enfermedad mental? El pronóstico realmente es bueno dependiendo del diagnóstico. Digamos, una persona con un trastorno afectivo bipolar es una persona que, si se toma los medicamentos, tiene los controles, sigue las indicaciones de no trasnochar, de no tomar bebidas alcohólicas, de no tomar café, se toman los medicamentos, puede llevar una vida normal. Y hay personas que completan mucho tiempo sin hacer crisis y pueden llevar una vida normal. Es menos deteriorante, pero si el diagnóstico es esquizofrenia, aún se puede conseguir que funcionen bien, pero la enfermedad en sí causa más deterioro que el trastorno afectivo, va causando daños. Los daños, cuando se producen cada que la persona se hospitaliza, ya no sale de la hospitalización como estaba antes de enfermarse. Entonces, las enfermedades mentales, lamentablemente, con un tratamiento se puede mejorar el paciente, pero son para toda la vida y van causando a través del tiempo deterioro, disfunción, incapacidad para trabajar, incapacidad para ayudar a una familia, para funcionar socialmente. Digamos, un esquizofrénico, para la gente no le gusta acercarse de la gente, piensa que le están oyendo a la mente, piensa que hasta la comida le están dando en la misma casa envenenada porque le quieren matar, porque toda esa forma de pensar se lo produce el enfermo. Entonces se aíslan, y nosotros somos seres sociales, necesitamos de las otras personas para funcionar. ¿Cómo es la evolución de los pacientes durante la hospitalización? Llegan generalmente, últimamente llegan intoxicados. O sea, es lo que más sea. Si hay 20 camas en una urgencia, hay 18 o 17 con gente que está usando o alcohol o sustancia. O sea, eso se volvió. O sea, los raros somos las personas que no usamos nada. Lo común es que cualquier cosa se haga bajo el uso de sustancias. Entonces, muy pocos pacientes llegan por su cuenta, o sea, que quieran venir a hospitalizarse porque se sienten mal. Generalmente los trae un familiar. Los traen porque hicieron un intento de suicidio por una depresión, o los traen porque hicieron un daño en la calle, partieron unos vidrios, agredieron a alguien porque están psicóticos. Entonces, ese paciente, lo primero que hay que hacer es tratar de hacer la mejor historia, si lo permite, de su estado, porque aún estando agitados, probablemente, y con la presencia de la autoridad, se sienten y comenten alguna cosa y se puede hacer historia. Haciendo la historia, uno determina
si el paciente lo que requiere es estar sedado y inmovilizado para la defensa de ellos y la de nosotros. Entonces, las primeras 24, 12, 48 o 72 horas se hacen bajo efectos de medicamentos que se usan por vía intramuscular intravenosa para que estén dormidos. Cuando pasa ese periodo, uno va disminuyendo esos medicamentos y ya empieza a tener pacientes, ya tiene con quién hablar, qué le pasó, que yo estaba consumiendo tal cosa. Entonces pasan con la vía baja. En el servicio de urgencias están máximo entre 3 y 4 días, o a veces mucho menos, porque uno puede pasar al paciente a un servicio como este de adultos. Y cuando ya llegan acá, aquí lo de otro psiquiatra, miran el manejo que se ha hecho en urgencias y continúan con el medicamento por vía oral. Y entre el día 7 y el día 15, el paciente ha mostrado tal mejoría que se le puede dar de alta con una familia. El paciente no es que salga de acá totalmente aliviado, no, sale mejorado, funcional, no agresivo, ¿sí? Y uno que pretende, pues que lleve algo de más conciencia de enfermedad, se tome los medicamentos, quiera venir a los controles, porque ese es el problema, salen, se sienten bien, abandonan el tratamiento, vuelven a las sustancias y el círculo vicioso. Entonces, pero si eso estuvo aquí hace 3 días y estuvo 10 días en tal servicio, ¿y por qué está otra vez? Porque no se toman medicamentos. El tratamiento intrahospitalario se decide porque afuera generalmente no hay un soporte familiar, o el paciente tiene tal comportamiento que tiene problemas con su familia para recibir algún miembro de la familia, el papá, la mamá, los hermanos. Entonces lo que queremos es asegurar una administración de medicamentos por horario sostenida que mejore los síntomas. Cuando el paciente se logra eso, aquí tienen visitas todos los días, excepto en urgencias. Cuando están en urgencias no se permite la visita, no se permite el uso de celulares. No se permite el uso de libros religiosos, porque si están en un periodo confusional, pueden ser tratar de interpretar la Biblia o cualquier otro libro, eso causa más dificultades. Aquí pueden hacer terapia ocupacional, pueden ver televisión, se les hace actividades. Y estando acá, empieza la mejoría. Como tienen visita todos los días, pues tienen contacto con las personas de su familia y si es necesario, se hace intervención familiar o con la pareja, o a veces hemos hecho viajes de intervención del sitio de trabajo. Y eso produce muchas mejoras, porque muchas de las cosas no solamente es administrar medicamentos, sino lograr que haya cambios o que se inicien cambios en la dinámica familiar, en la dinámica laboral, en la dinámica de pareja. Y entonces empieza una mejoría que se continúa a través de los controles usuales, los medicamentos, la toma de exámenes para saber si, para no asegurarse de que se están tomando sus medicamentos. Pero a veces sí, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento ambulatorio después de una hospitalización? El tratamiento ambulatorio es en dosis mucho menores o similares o iguales a la que se usó en la hospitalización, y los cambios se van haciendo en la medida de que se vengan a hacer los controles. Digamos, un trastorno afectivo bipolar, supongamos se le formuló litio y para el trastorno afectivo bipolar, y se le formuló levomepromacina para que duerma bien, porque se necesita que para el alivio de las enfermedades uno necesita dormir bien. Entonces sale con 3 de litio y 1 de levo, probablemente así dure el resto del tiempo. Y si se toman los medicamentos, el paciente puede dentro de 6 meses estar tomando lo mismo y estar estable, estar bien, estar funcionando. Entonces es muy similar
el tratamiento ambulatorio al tratamiento que tuvieron durante los siguientes. Porque fue lo que se fue acomodando y se probó para ver el resultado. Y cuando está observando el paciente, uno dice, ya está durmiendo, ya está tranquilo, ya se le fueron las instrucciones. Entonces, vamos a continuar con ese tratamiento. Este es un trabajo que se trata del estudio de un tipo de sociedad. Nosotros específicamente queríamos tratar los trastornos que tenía la gente, ya sea de cualquier tipo, ya sea bipolar o tengan depresión o que hayan caído en algún tipo de drogas y por este motivo tengan un trastorno mental. Y nosotros quisimos estudiar este tipo de población. Carlos Alberto Otero es el psiquiatra. En este momento nos encontramos en el servicio de amor de mujeres del Hospital Psiquiátrico San Camilo. Muchas gracias. En este momento vamos a hacer la entrevista con la jefe de enfermería, Paola, que se encuentra en el espacio de urgencias. Vamos. ¿Cómo se relacionan las enfermeras con los pacientes psiquiátricos? Nosotros al principio, cuando llegan los pacientes, siempre intentamos todo con el diálogo, ¿sí? Primero se les dice, si vienen así vengan agitados, con policía, con lo que sea, uno siempre habla con ellos, les da el nombre de uno, le dice que pues para ingresar y pues ya si ellos toman de pronto una represalia o se ponen agresivos o eso, pues ya nos toca la parte pues, física, mecánica y de todo con los demás compañeros, que somos más o menos 5 los que tenemos que abordarlos si se nos llega a quitar, ¿sí? Pero la idea es que en lo posible nosotros poder hablar y que él ingrese por sus propios medios, pues porque no nos lastimamos nosotros y no se lastiman ellos. Pues es dependiendo también del paciente que está agitado, paciente que no es consciente de enfermedad. Ellos siempre van a decir que los medicamentos lo van a exacerbar, lo van a poner bobo y no lo reciben. Uno les insiste en varias ocasiones y todo, pero pues ya cuando ellos no, sí, toca entonces administrarlo por orden médica, macerado o algo, ya sea por la boca o pues sea por la nariz. Para uno rectificar, a veces ellos le reciben a uno porque pasárselo por la nariz es horrible. Entonces ellos finalmente terminan cediendo y pues se les hace que abran la boca, saquen la lengua, que muevan la lengua hacia arriba, hacia abajo, a los lados, para mirar pues que no tengan el medicamento en la boca, porque ellos son supremamente astutos y eso se envuelve en todo, mejor dicho. En cualquier lado se lo esconde, uno no sabe cómo, pero lo esconde. Lo que le digo, nosotros siempre, lo primero es al diálogo, ya si no sé, entonces nos vamos en un grupo grandecito. Sin embargo, ellos cuando ya vayan más de 3 personas, ellos ya le bajan y pues colaboran. Entonces uno siempre, lo principal siempre es uno, independientemente sea el paciente en la calle o en la fe, lo que sea, uno siempre tiene que hablar con ellos y decirles qué pasa, uno va a colaborar, se les explican las cositas y todo. Así pues ellos no entiendan allá en su, a veces llegan unos que consumen por sustancia o borrachos y eso, así no entiendan, uno tiene que pues darles al diálogo, y si no, pues ya lo que le digo, llevamos por ahí 5 y lo cogemos, cada uno tiene pues, uno pone un pie, un brazo, una mano, la cabeza y todo para que pues, uno se haya lastimado. ¿En algún momento un paciente la ha intentado agredir? Pues acá sí varias veces, pero pues uno pues ahí llama a los compañeros y eso. Pues así, yo como tal, así muy de frente, lo único fue que me cayeron el cabello una vez. Y pues me mechonearon, pero no fue mayor cosa porque pues, los auxiliares de todas formas están pendientes en el momento de que ven algo, pues, salen y nos ayudan. No más así. Pero ya sí, pues algunos auxiliares sí nos han lastimado bastante, pero pues lo mismo, lo que le digo. A veces ellos están tranquilos y uno se les acerca y resulta que no, que, o sea, uno los ve ahí como muy calmaditos y todo, y cuando uno se da cuenta lo cogen y deja uno del cuello, o sea, muy... Pero de resto, pues no, aquí casi solamente nos ha pasado como 3 veces, o sea, porque uno está como allá.
Los cinco ojos en todos lados. Tienen ojos por todos lados. Muchísimas gracias. Bueno, listo, señora. Nos encontramos en el espacio del laboratorio clínico para hacer la entrevista a la bacterióloga María Camila. Vamos. Buenos días, nos encontramos en el espacio de bacteriología con la bacterióloga María Camila. Le vamos a hacer 5 preguntas para saber cómo se encuentra el paciente o cualquier tipo de enfermedad que sufra. La primera pregunta es: ¿cuáles son los exámenes de ingreso y rutina que se realizan en un paciente psiquiátrico? Ok, en el examen de ingreso principalmente yo manejo la parte del laboratorio. Yo diría que al paciente se le realiza como una especie de reconocimiento de cuáles son sus, ¿cómo decirlo?, sus debilidades o sus problemas en el ámbito psiquiátrico. Del laboratorio principalmente se le realiza un cuadro hemático más como de rutina para revisar que no tengan algún problema, no sé, anémico o de alguna, no sé, alguna elevación de los leucocitos o, no sé, del nivel plaquetario. ¿Qué más se le realizaría? Bueno, para pacientes que se encuentran en el área farmacológica, se les realiza un tamizaje. El tamizaje cuenta de 4 pruebas principalmente: cocaína, cannabis, benzodiazepinas y opiáceos. Bueno, también se les realiza, digamos, para los pacientes que ya han iniciado su vida sexual, las pruebas de serología para serologías o VIH. ¿Cómo se realiza la toma de muestra en un paciente alterado? Uy, en ese caso, lo que se recomienda principalmente es que si el paciente está muy alterado, como que se deje un espacio para que el paciente o se calme o dejarlo para el día siguiente, que ya, digamos, le hayan suministrado algún medicamento para tranquilizarlo. ¿Por qué? Porque lo que quiere garantizar el hospital o el laboratorio también es nuestra propia salud y la salud del paciente, y no se quiere como llegar a una complicación o un evento adverso. Entonces, en caso de que no se pueda controlar al paciente o que el médico o digamos entre los enfermeros no puedan sostenerlo, lo que se recomienda es que se deje la toma de muestra para el otro día, cuando ya el paciente se encuentre en un mejor estado. Sí, tuve, digamos, 2 casos. Uno era un paciente RM, se encontraba inmovilizado de los brazos, pero en el momento en que, pues esa no la estaba tomando yo, pero le estaba acompañando, que el auxiliar se agachó, entonces el paciente intentó estirarse a patearla. ¿Qué más? Bueno, cuando son pacientes, digamos, que están muy agresivos, se evita poner, digamos, la caja y los materiales ahí como muy cerca de él, porque hubo uno que sí intentó como agredir verbalmente, intentando como coger también las jeringas. Entonces también es bastante delicado y del gesto. No, pues agresiones, diría que verbales principalmente. ¿Qué patógeno podría causar demencia temporales? Criptosporidio, un criptosporidio ataca en el cerebro y hace una especie de quistes. Puede ser, pero en general no. Aparte, no.